tendremos varios días dedicados a estudiar esto, creo, en la vida eterna. Y hoy vamos a comenzar por ver el valor del tiempo. Ahora estamos en el tiempo y vamos hacia la vida eterna. Y partamos de un hecho que yo creo que todos los tenemos muy claros. Recordemos que cuando en el Génesis se nos habla de la creación, se nos habla del estado en el que Dios crea a aquella primera pareja, en el capítulo 2 del Génesis, hay aquellas palabras que no sé si te convendrá leerlas, del Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y le dio este mandato: de todos los árboles del paraíso puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vale, o sea, fijémonos que Dios crea al hombre y a la mujer en un estado de felicidad, que se describe en este capítulo 2 al describirnos el paraíso, es símbolo de ese estado de felicidad, pero hay un aviso, una información, diríamos, de parte de Dios. Si quieren permanecer en ese estado de felicidad, deben respetar el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si no lo respetan, morirán. Por consiguiente, fijémonos que en la introducción de la muerte en el mundo depende de esa actitud del ser humano ante el árbol de la ciencia del bien y del mal. Recordemos que esto ya se vio en su momento. El árbol de la ciencia del bien y del mal es un símbolo de hacer la voluntad de Dios. Es un símbolo de obediencia a Dios, de respetar las leyes que Dios nos ha dado. Si no se respetan las leyes que Dios nos ha dado, es decir, si no permanecemos en el amor de Dios, si aquella primera pareja no permanece en el amor de Dios, rompen su comunión con Dios, pierden la inmortalidad. De hecho, el hombre y la mujer pecaron y se introdujo en el mundo la muerte. Nos lo recuerda también el libro de la sabiduría. Fijémonos en el capítulo 2, Sabiduría 2, versículos 23 y 24. Porque Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. Dios nos creó incorruptibles, por lo tanto, para vivir eternamente. Pero a causa de la envidia del diablo, a causa de la obediencia del hombre y de la mujer a esa tentación del diablo de querer cortar con Dios, la humanidad Adán y Eva prefirieron la amistad con Dios a la amistad la amistad del diablo en vez de la amistad a Dios. Por lo tanto, digamos, desconectaron de la vida y se encontraron con la muerte. Así dicho en pocas palabras. Pero lo importante es que fijémonos que Dios no renuncia a su proyecto sobre el hombre. Dios ama al ser humano y por lo tanto no renuncia a que el ser humano pueda gozar eternamente de su felicidad para la cual le ha creado. Y por lo tanto ya proyecta la redención. Y nos encontraremos con San Juan en el capítulo 3, el versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. O sea, la voluntad de Dios es que tengamos vida eterna. Y tanto nos ama, tanto desea nuestra felicidad eterna, que envía a su propio Hijo, lo más amado de Dios, para que nosotros podamos tener esa vida eterna. Tendríamos que valorarlo, ver cuánto valora a Dios esta realidad, porque San Pablo nos dirá en la carta a los Efesios que éramos por naturaleza hijos de perdición. Es decir, lo que hemos heredado de nuestros primeros padres es la muerte física y la muerte espiritual. Eso es lo que hemos heredado de nuestros primeros padres. Pero Dios no se resiste a eso.
Dios nos ama demasiado para permitir que su obra quede destruida. Y por lo tanto, pues podríamos decir, no idea otra cosa que enviar a su propio Hijo, a su Hijo amado, para que nosotros podamos tener vida eterna. ¿Cómo no vamos a creer en la vida eterna? Veamos lo que dice San Juan, lo que dice el mismo Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 51. En verdad os digo, si alguno guardare mi palabra, no verá jamás la muerte. Fijémonos que esta afirmación de Jesús, en verdad os digo, es decir, seguro, es como un juramento que hace Jesús. Todo el que crea tiene vida eterna. O sea, nuevamente fijémonos que depende de nuestra libertad, de nuestra fe, de nuestro aceptar a Cristo, de nuestro creer en Dios, creer en ese proyecto que Dios tiene sobre nosotros. Y por lo tanto, acogerlo. ¿Cómo hemos de acogerlo? Creyendo en Cristo, pero no olvidemos que creer no es una aceptación intelectual. Es decir, no es simplemente, diríamos más bien, una aceptación intelectual, es la adhesión de nuestra vida, es aceptarlo con nuestra conducta. Entonces, todo el que cree, en este sentido amplio, tiene vida eterna. Lo ha dicho Jesús. Para eso, para alcanzar para nosotros esa vida eterna, le ha costado su pasión y su muerte. Veamos Romanos 8, 10 al 11. Mas si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos dará también vida a vuestros cuerpos mortales por virtud de su Espíritu que habita en vosotros. O sea, fijémonos, aquí San Pablo nos explica la situación actual de nosotros. Si creemos en Cristo, nuestro cuerpo todavía sufre las consecuencias del pecado. Y por lo tanto nos dice, el cuerpo está muerto por el pecado, es decir, vamos a morir. Pero si en nosotros está el Espíritu, es decir, si creemos en Cristo y por consiguiente tenemos el Espíritu Santo, ese cuerpo resucitará. Esa muerte quedará eliminada. Por lo tanto, fijémonos que la muerte física es temporal, no es definitiva. Si tenemos, repito, dice San Pablo, si Cristo está en nosotros, el cuerpo sí va a morir. Pero ahora el espíritu, es decir, el alma, nuestra unión con Cristo hace que estemos vivos. O sea, espiritualmente estamos vivos. Tenemos la vida de hijos de Dios. Según San Pedro, participamos de la naturaleza divina. Por consiguiente, fijamos la diferencia. El cuerpo sí morirá, pero el alma tiene vida divina. Y como tiene vida divina y el Espíritu Santo está en nosotros, esa muerte temporal desaparecerá porque resucitaremos con una muerte semejante a la de Cristo. Perdón, con una resurrección semejante a la de Cristo. Por lo tanto, repito, la muerte tiene un valor temporal. Está vencida, porque Cristo la ha vencido en Él y en nosotros. Por consiguiente, cuando decimos creo en la vida eterna, estamos diciendo que creemos en la vida eterna con cuerpo y con alma. No solamente con alma. El alma es inmortal. De ninguna manera puede morir porque es inmortal. Nosotros creemos en la vida eterna nuestra, del ser humano, que estamos compuestos de cuerpo y de alma. Pero evidentemente, el que nuestra vida eterna sea una vida eterna
feliz, tal como Dios la ha pensado y la ha proyectado, ya depende de cada uno de nosotros. ¿De qué actitud hacemos? Fijémonos que el momento actual en el que estamos viviendo, el tiempo, Dios nos lo ha dado precisamente para que decidamos y preparemos. Podríamos decir que es como el que va a hacer un viaje a un país que no conoce y no va con los ojos cerrados, ¿no? Lo normal es que el que proyecta un viaje hacia un pueblo, hacia un país que no conoce, pues ¿qué hace antes? Se informa, ¿no? Estudia para saber a dónde va, qué va a encontrar, qué medios va a tener, ¿no? Y si es un viaje, digamos, de turismo, pues lo prepara con ilusión, porque lo ha escogido ir allí, le hace ilusión ir allí. Pues pensemos que el gran viaje de nuestra vida es el viaje a la eternidad. Y ahí vamos todos. ¿No es normal que lo preparemos? ¿O preferimos ir, mira, ya, lo que me encuentre me encontraré, no sé qué será, pero bueno, ya lo veré? ¿Quién hace un viaje así? Sin ilusión. Porque además eso es un viaje que ya es para siempre. Voy a ir a un país donde ya es para siempre. Diríamos que nadie con sentido común, normal, lo hace así, sin preocuparse de qué es lo que se va a encontrar y cómo ir mejor allí. Porque evidentemente el que va a hacer un viaje a uno de esos países, sobre todo si es un país lejano, mira qué medio de transporte hay para ir, ¿no? ¿Cuál es el que más le acomoda? ¿Cuál es el mejor? ¿Y nosotros qué? ¿Preparamos ese medio, esa manera de llegar? Para eso se nos ha dado el tiempo, para eso. Y fijamos lo que nos dice en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Y por cuanto a los hombres les está establecido morir una vez y después de esto el juicio. O sea, esto nos lo dice Dios. Al ser humano va a morir una sola vez y después el juicio. Por lo tanto, fijémonos que evidentemente la reencarnación no existe. La Biblia nos dice que muere una vez. Pero fijémonos una cosa. ¿No les parece que si se ha inventado esta teoría de la reencarnación, en el fondo es la conciencia de que para ir a ver a Dios hay que ser santos? Porque claro, la teoría, al menos dentro de lo que yo conozco, es que por cuanto no se ha perfeccionado, pues tiene que volver a encarnarse para irse perfeccionando. Pero nosotros sabemos, porque nos lo ha dicho Dios, que tras la muerte existe la posibilidad, digamos, de purificarse lo que no hemos purificado aquí. Pero eso será objeto de estudio de otro día. Pero de momento lo que se nos dice de una manera muy clara es que todos vamos a morir una sola vez. Es decir, es el paso decisivo, definitivo. Y tras la muerte nos vamos a encontrar con Dios. Y ¿nos hemos preparado para ese encuentro con Dios? Tendríamos que pensarlo, ¿no? Porque nos vamos a encontrar. Ahí no escapa nadie. Todos vamos a morir y nos vamos a encontrar con Dios. Y podríamos pensar, ¿y cuál es la actitud de Dios? ¿Qué actitud vamos a encontrar en Dios? Pues San Juan nos dice que Dios es amor. Por tanto, de parte de Dios, la disposición es la de un Padre amoroso que nos quiere acoger. Y mi actitud
al encontrarme con Dios, ¿cuál es? Cada uno que se lo piense. Pero evidentemente, si nuestra actitud no ha sido una actitud de amor, no hemos desarrollado una capacidad de amor, somos incapaces de encontrarnos con Dios gozosamente. Veamos en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Bueno, pensemos que es categórica esta afirmación. Hemos de procurar trabajar con empeño por la paz con todos y la santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Tiene que haber armonía. Por parte nuestra hemos de abrirnos a la capacidad de amar y de ser amados. Con una actitud egoísta, difícilmente yo puedo encontrarme de una manera armoniosa y gozosa con Dios, que es amor. Y repito, para eso se nos da el tiempo. El tiempo tiene, podríamos decir, hay ese refrán que dice, hay quienes dicen, no, el tiempo es oro. Diríamos más bien, desde el punto de vista de la fe, que el tiempo es eternidad, el tiempo es el cielo. Es decir, lo estamos preparando, vale eso. Aquí lo estamos preparando. Veamos en 1 Corintios, en el capítulo 7, versículos 29 al 31. Dígoos pues, hermanos, que el tiempo es corto, solo queda que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan del mundo como si no disfrutasen, porque pasa la apariencia de este mundo. Este texto, según como se lea, puede parecer que Dios quiere que seamos pasotas. No es eso. No es eso. Fíjense cómo nos dice, el tiempo es breve. Este tiempo, aunque vivamos 100 años pasan rápido. La eternidad sí que no va a pasar, pero aquí el tiempo es breve. Por lo tanto, fijémonos que aquí San Pablo, si nos hemos fijado bien en el último versículo, el 31, nos hace ver cómo este mundo, por consiguiente, es algo así como una obra de teatro. El que hace una obra de teatro, que sube a un escenario, sabe que lo importante es que haga bien el papel, pero no se apega al papel que está haciendo. No sé si me explico. Y esto es lo que nos quiere decir, que no nos enganchemos a las cosas temporales, porque las vamos a tener que dejar. Porque pasa las apariencias de este mundo. Por lo tanto, el que compra, pues que no se apegue a eso que ha comprado. Incluso dice, el que tiene mujer viva como si no la tuviera. Eso no quiere decir, porque la Biblia hay que coger su conjunto, y hay textos en que se insiste, del amor que debe reinar entre los esposos. Y si reina un auténtico amor, eso sí que se lo va a llevar a la eternidad. Pero lo demás no. En la eternidad solo quedará el amor. Cualquier otra relación que no haya sido esa, de un amor sincero, lo va a tener que dejar aquí. Por lo siguiente, él nos hace ver cómo aquí vamos de paso. No es lo definitivo, este tiempo es breve, se nos escapa. Hay que aprovecharlo, por lo tanto. Veamos en la 2 Corintios, en el capítulo 6, los versículos 1 y 2. Cooperando pues con él, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de la salud te ayudé. Este es el tiempo propicio y este es el día de la salud. Nos invita Dios a través del apóstol a saber aprovechar las ocasiones que tenemos en la vida, saber aprovechar la gracia que Dios nos da continuamente para vivir desde la fe y como auténticos cristianos cualquier circunstancia. Por lo tanto, se nos presenta como ocasiones que hay que saber aprovechar para ir preparándonos en ese camino. Pero
yo diría aprovechar esas ocasiones para prepararnos con ilusión, porque vamos hacia la plenitud de la vida. Vuelvo a recordar el caso del viaje a un país. Esa preparación se hace con ilusión, y cuanto más sabemos, mejor, y cuando mejor lo estamos preparando, más contentos estamos, ¿o no? Bueno, pues de eso se trata. Vamos hacia la eternidad. Pues aprovechemos el tiempo que tenemos aquí, aprovechando la gracia que se nos da para poder encontrarnos felizmente con Dios que nos espera, diríamoslo así, con los brazos abiertos. Pues prepararnos este encuentro. Podemos ver otros detalles en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 15 al 18. Mirad pues que viváis circunspectamente, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por esto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis de vino en el cual está la liviandad, llenaos al contrario del Espíritu. Fijémonos que el texto, San Pablo nos dice muy claro, seamos sabios, seamos aprovechar el tiempo presente. Porque el tiempo es breve. Esto es lo que quiere decir el tiempo es malo. Por consiguiente, vivamos atentamente, no como necios, sino como sabios. Aprovechando todas las oportunidades que Dios nos va dando. A lo largo del día tenemos continuamente oportunidades de ir preparando ese viaje. Otro texto en Colosenses 4:5. Portaos discretamente con los de fuera, rescatando el tiempo. Nos presenta en este caso, ante todo, nuestra actitud ante los demás, porque Dios quiere que colaboremos a que más personas crean, más personas se preparen hacia esa eternidad que nos espera. Y por consiguiente nos invita a que sepamos aprovechar las ocasiones oportunas que tenemos. Esas oportunidades que Dios nos va ofreciendo a lo largo de nuestra vida para poder llevar a los de fuera, es decir, a los que todavía no creen, a que también entren, se preparen, quieran participar de esa vida eterna que Dios nos tiene preparada. Fijémonos que esto es ser auténticamente sabios. En realidad, el auténtico sabio es el que sabe aprovechar esas oportunidades que Dios nos ofrece continuamente para preparar la eternidad. Porque toda otra sabiduría que no vaya encauzada, el último término a eso, no nos va a servir para nada. Entonces, por lo tanto, de cara a la eternidad, lo interesante es que aprovechemos todos los dones que Dios nos ha dado para preparar ese camino. Y en ese sentido entra pues los conocimientos que tengamos, es decir, todos los dones que tenemos, pero sabernos enfocar en ese objetivo final, que es lo único que será decisivo. En la carta de los Gálatas, capítulo 6, fijémonos versículos 7 al 10. No os engañéis, de Dios nadie se burla, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Quien sembrare en su carne, de la carne cosechará la corrupción, pero quien siembre en el Espíritu, del Espíritu cosechará la vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos si no desfallecemos. Por consiguiente, mientras hay tiempo, hagamos bien a todos, pero especialmente a los hermanos en la fe. El proyecto, la manera de aprovechar el tiempo, lo compara San Pablo con una siembra. Y nos dice que según lo que sembremos, así cosecharemos. Si ahora sembramos tacañamente, pues cosecharemos poquita cosa. Pero si sembramos espléndidamente, pues la cosecha será magnífica. Conclusión, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos. Esta es la manera de preparar esa eternidad que todos estamos esperando. Si pasamos el tiempo, si pasamos la vida solamente buscando lo que me apetece, lo que me gusta, lo que me interesa, estoy perdiendo el tiempo.
Yo no sé si se dan cuenta. Puede ser que no pare, que esté haciendo una actividad tras otra. Pero si no estoy haciendo lo que tengo que hacer de cara a la eternidad, estoy perdiendo el tiempo. Porque todo eso que pueda yo hacer dedicándole mi tiempo a cosas que son para provecho personal egoísta, no me van a servir para nada. Más bien al revés. ¿Y cómo es como realmente aprovechamos el tiempo? Hay un texto que es muy interesante en el Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Nada temas por lo que tienes que padecer. Mira que el diablo os va a arrojar a algunos en la cárcel para que seáis probados, y tendréis una tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Así que bueno, aquí tenemos la clave. La fidelidad hasta la muerte. ¿Por qué? Porque es muy fácil que en un momento de entusiasmo, en un momento en el que Dios nos hace sentir de un modo especial su presencia, por ejemplo, o después de unos ejercicios, de una lectura espiritual que haga, es decir, a partir de un momento de lo que sea, siento el impulso de sí hacer y de ser auténtico cristiano, auténtica cristiana y comprometerme incluso a hacer una serie de cosas. Eso es fácil, empezar a hacer estas cosas es muy fácil. Pero ¿qué es lo que se nos dice? La perseverancia, la fidelidad hasta el final. Y la fidelidad en cosas pequeñas. Recordemos que Jesús nos dirá que el que es fiel en lo poco lo será en lo mucho. Si procuramos esa fidelidad con paz, con serenidad, con alegría, por ir preparando, repito, ese viaje, y procuramos ser fieles en las cosas pequeñas, lo seremos en las grandes. Y de esto depende el que mi eternidad sea una eternidad dichosa o no lo sea. En el mismo Apocalipsis, en el capítulo 3, veamos los versículos 10 y 11. Porque has conservado mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la tentación que está para venir sobre la tierra, para probar a los moradores de ella. Vengo pronto. Guarda bien lo que tienes, no sea que otro se lleve tu corona. Mantén con firmeza lo que tienes. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos nuestra participación de la naturaleza divina. Tenemos el ser hijos de Dios. Tenemos el ser miembros vivos de Cristo. Sarmientos vivos de esta gran vid que es Cristo, que es el cuerpo místico. Hay que permanecer, hay que mantenerlos, permanecer en esa fidelidad. Porque, repito, iniciar una buena obra, iniciar un buen proyecto, una buena intención, es muy fácil. Lo que tenemos que procurar es la perseverancia. La perseverancia hasta el final. Y además, fijémonos una cosa, que después de la muerte ya no se puede hacer nada. Jesús mismo lo dice para él. Veamos en San Juan capítulo 9, versículos 4 y 5. Es preciso que yo haga las obras del que me envió mientras es de día. Venida la noche, ya nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. O sea, Jesús lo afirma, ¿no? Mientras es de día, es decir, mientras estoy en este mundo, es cuando tiene que seguir haciendo. Igual nosotros. Mientras estamos aquí, tenemos las oportunidades de prepararnos, de avanzar y de crecer. Llega la muerte en que ya se acaba el tiempo y ya se acaban las oportunidades. Por eso decía San Pablo, el tiempo es breve, hay que aprovecharlo, porque se escapa. Yo no sé si ustedes tienen la experiencia contraria, pero personalmente a mí el tiempo se me escapa como yo diría como el agua en las manos, ¿no? Quieres coger el agua y se te escapa, pues así se escapa el tiempo. Hay que aprovecharlo para sembrar, para hacer el bien, para avanzar en este sentido. Porque la muerte, ¿qué es?
En la Sagrada Escritura se nos presenta la muerte como la separación del alma y del cuerpo. San Pablo pone un ejemplo muy curioso. Veamos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 4. Pues sabemos que si la tienda de nuestra mansión terrena se deshace, tenemos de Dios una sólida casa, no hecha por mano de hombres, eterna en los cielos. Gemimos en esta nuestra tienda, anhelando sobrevestirnos de aquella nuestra habitación celestial, supuesto que seamos hallados vestidos y no desnudos. Pues realmente, mientras moramos en esta tienda, gemimos oprimidos, por cuanto no queremos ser desnudados, sino sobrevestidos, para que nuestra mortalidad sea absorbida por la vida. Bueno, no sé si captan el lenguaje de San Pablo y a lo que cómo compara lo que es la muerte. Dice que ahora estamos en una tienda, es como el que, pensemos que en tiempos de San Pablo, pues los viajes se necesitaban las tiendas de campaña, ¿no? De hecho San Pablo se dedicaba, parece ser, a hacer esas tiendas, esa tela con la cual se hacían las tiendas. Entonces, él habla del cuerpo como una tienda. Entonces ahora estamos en esa tienda, que es una tienda que pues se va envejeciendo, que es una tienda que en un momento dado se va a perder, pero que no deseamos quedarnos sin esa tienda. Fijémonos, es decir, hay una repugnancia a la muerte. ¿Qué es lo que querríamos? Pues sobrevestirnos, es decir, que este cuerpo físico mortal sea revestido de inmortalidad sin necesidad de pasar por la muerte. Pero, por esto dice, gemimos en esta nuestra tienda, anhelando sobrevestirnos de aquella nuestra habitación celestial. Pero para poder revestirnos de esa otra habitación celestial, aquí tenemos que estar vestidos. No sé si captan el sentido. Tenemos que estar en gracia, tenemos que tener la participación de la naturaleza divina, y entonces podremos encontrar esa morada celestial. Porque si no, pues no tendremos acceso a ella. Por consiguiente, aquí ¿cómo presenta la muerte? Pues dejar esa tienda y quedarnos sin ella, separarse, por lo tanto, el alma del cuerpo. Pero en el libro del Eclesiastés lo dice abiertamente. Podemos ver capítulo 12, Eclesiastés 12, 7. Y se torne el polvo a la tierra que antes era, y retorne a Dios el espíritu que él dio. Vanidad de vanidades, dijo el Coelet, y todo vanidad. O sea que tenemos lo que es la muerte. El cuerpo vuelve al polvo y el alma vuelve a Dios. Entonces, esta es la muerte. Se separa el alma del cuerpo. En el Evangelio de San Lucas, no sé si recuerdan el caso de aquella niña que muere y que Jesús la resucita. Podemos verlo en San Lucas, capítulo 8, versículos 53 al 56. Se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Él, tomándola de la mano, le dijo en alta voz: «Niña, levántate». Volvió a ella el espíritu y al instante se levantó, y él mandó que le diesen de comer. Los padres se quedaron fuera de sí, pero él les mandó que no contasen a nadie lo sucedido. Bueno, pero nos interesa qué es lo que ocurre en aquella niña que estaba muerta y recupera la vida. El alma vuelve a la niña y entonces recupera la vida. Por lo tanto, fijémonos que el alma no muere, es inmortal. El alma va a Dios, nos dice el libro del Eclesiastés. El alma sale, pero sigue existiendo. Por lo tanto, ¿cabe hablar de resurrección del alma? No. Cabe hablar de resurrección si entendemos por resurrección que está muerta por el pecado, pero, es decir, está muerta a la vida sobrenatural y la recupera. Eso sí. Pero es una resurrección en cuanto filiación divina, pero no del alma. El alma no muere. El ser humano muere cuando el alma inmortal se separa del cuerpo,
repito, que es mortal. Pero tenemos prometida, esto lo veremos en su momento, que esta muerte será vencida por la resurrección de los muertos. Porque la muerte pertenece al tiempo, no a la eternidad, porque no pertenece al proyecto de Dios. Yo creo que esto es importante que lo asumamos, porque a veces corren unas ideas un poco extrañas al respecto, pero la enseñanza de la palabra de Dios es evidente, es clarísima en este punto. El alma, repito, es inmortal. La Biblia se plantea el problema que yo creo que más de una vez nos hemos planteado, ¿y por qué mueren personas jóvenes? Que muchas veces pensamos, con lo buena persona que era el mejor de los hermanos, ¿por qué muere una persona joven? Y hay un texto en el libro de la sabiduría que nos puede dar una pauta muy interesante. Fijemos en el capítulo 4, los versículos 10 al 15. El que se hizo grato a Dios fue amado de él, y viviendo entre los pecadores fue trasladado, fue arrebatado porque la maldad no pervirtiese su inteligencia y el engaño no extraviase su alma. Pues la fascinación del mal oscurece el bien, el vértigo de la concupiscencia mina la mente que no tiene malicia. Llegado en poco tiempo a la perfección, vivió una larga vida, pues su alma era grata al Señor, y por esto se dio prisa a sacarle de en medio de la maldad. Los pueblos lo vieron, pero no lo entendieron, no sobre ello reflexionaron, pues la gracia y la misericordia es para los elegidos y la visitación para sus santos. Por lo tanto, fijémonos que a la luz de este texto, vemos que la muerte de un joven, pues puede ser, y en la mayoría de los casos lo es, pura bondad de Dios para este joven. Dice que su alma era grata al Señor y por eso se dio prisa a llevársela, para evitar que se corrompiera, para evitarle los peligros. Porque, repito, el tiempo se nos da para preparar nuestra alma, prepararnos para ese encuentro con Dios, que será ya para una eternidad. Y hay quienes se preparan en menos tiempo. Pensemos, por ejemplo, en santas como Santa Teresita. ¿A qué santidad llegó? En pocos años. Aprovechó el tiempo y el Señor se la llevó porque ya es como una fruta cuando ya está madura. Si aquí vamos de paso. Una vida larga, ¿hasta qué punto es un bien, mirado desde el punto de vista de la fe? Pues eso Dios lo sabe. Evidentemente, si estamos aquí, el tiempo que estemos es porque todavía tenemos cosas que hacer, porque no nos hemos preparado todavía y que el Señor tiene misericordia y nos da tiempo. Pero aprovechémoslo, porque el final, repito, es lo decisivo. Y por esto recordemos que Jesús nos invita a velar, porque en realidad nadie sabe el día ni la hora, nadie. Pero sabemos que un día vendrá, que un día nos encontraremos con el Señor. Luego, tenemos que estar preparados para ese encuentro. Pero yo no quisiera que esta idea de que Dios vendrá cuando no lo esperemos, que no es previsible el momento del encuentro con Dios, no lo viéramos con angustia. ¿Quién hay que espera una visita deseada, que tema que llegue cuando no lo espera? ¿Hay alguien? No. Si se adelanta el tiempo que yo pensaba, mejor, ¿no? ¿Y por qué no lo vemos como mejor? Pues porque quizás no vemos ese encuentro con el Señor como una cosa buena, como lo mejor. Y entonces, pues bueno, que espere, como de todas maneras va a llegar, pues que espere.
pero ¿no les parece que en el fondo eso es falta de fe? ¿Es falta de amor? Me creo de verdad que en la eternidad voy a encontrar la satisfacción de todas mis aspiraciones y de todos mis deseos. Si lo creyera, lo desearía. Para San Pablo, fijémonos cómo entendía ese encuentro. En Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, y aunque el vivir en la carne es para mí fruto de apostolado, todavía no sé qué elegir. Por ambas partes me siento apretado, pues de un lado deseo morir para estar con Cristo, que es mucho mejor. O sea, fijémonos cómo ve San Pablo su muerte personal. Como una suerte, como una ganancia. Y se encuentra en ese dilema, si él pudiera escoger qué hacer, no sabría qué escoger. ¿Pero por qué? No sabría si realmente preferiría la muerte o quedarse. Si prefiere quedarse, sencillamente por el amor a Dios que tiene y por el amor a que ese amor de Dios sea conocido por muchos, o sea, para bien de los demás, es decir, para trabajar en este dar a conocer a Jesucristo. Pero personalmente, desde su punto de vista personal, lo mejor es la muerte, porque es ir a encontrarse con Cristo. O recuerden lo que nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan, cuando dice que va a prepararnos lugar. Por lo tanto, morir, ¿qué es? Es ir a la casa del Padre. Si es ir a la casa del Padre, es ir a nuestra casa, donde nos sentimos en casa. Eso es en realidad la muerte para un cristiano. Pero, repito, hay que prepararla. Se acordarán que en el Evangelio de San Mateo se nos habla, no vamos a leerlo, de que Jesús vendrá como un ladrón. Pero plantémonos bien, ¿para quién es Jesús? La muerte viene como un ladrón. No para los que lo están esperando, porque no nos va a quitar nada, nos va a dar todo lo que deseamos. Viene para un ladrón, como un ladrón para quienes tienen su corazón apegado a las cosas temporales. Entonces sí, porque las vamos a tener que dejar. Todos estos bienes temporales, todas estas cosas temporales, eso sí que los vamos a dejar. Si nuestro corazón está enganchado a ellas, pues claro que la muerte viene como un ladrón. Pero si nuestro corazón está puesto en Dios, no viene como un ladrón. Por lo consiguiente, ¿qué es lo que podemos sacar como resumen? Vamos a ir a Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para la salud de todo el que cree, del judío primero, pero también del griego, porque en él se revela la justicia de Dios, de fe en fe, según está escrito, el justo por la fe vivirá. Aquí tenemos el secreto. El justo vive de la fe. Por lo tanto, si vivimos de fe, porque en la medida que creemos, fijémonos que San Pablo nos dice que el Evangelio es una fuerza de Dios, es decir, la palabra de Dios nos da fuerza interior para esta vida de fe. Pero hemos de ir de fe en fe, hemos de ir creciendo en fe. No podemos decir, bueno, yo ya creo todo, entonces no tengo que crecer en fe. Pues si digo eso, no he empezado a creer. Así de claro. ¿Por qué? Porque fe es adhesión a Cristo, adhesión al mensaje del Evangelio, es decir, llevarlo a la vida. Y aquí la meta es ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Por lo tanto, hemos de ir creciendo, hemos de ir profundizando y aumentando nuestra fe. Aquella petición de los apóstoles de Jesucristo, aumenta mi fe, sobre todo de aquel hombre que tenía a su hijo enfermo, creo, pero aumenta mi fe. Yo creo que tendría que ser algo que tendríamos que pedir al Señor continuamente y procurarla.
porque esa fe nos lleva a una vida de gozo aquí en la tierra. Vamos a terminar con otro texto. En la primera San Juan 1, versículos 3 y 4. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos a vosotros, a fin de que viváis también en comunión con nosotros. Y esta comunión nuestra es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que sea completo vuestro gozo. Esta comunión con Dios, que es fruto de nuestra fe, de nuestra adhesión a Cristo, nos llena de gozo. Dios quiere que vivamos con felicidad, con gozo, aquí en la tierra, viviendo de fe en fe, con la ilusión de ir hacia la eternidad. Si la ilusión, repito, es los bienes de aquí abajo, pues la vida es muy dura, porque lo vamos a tener que dejar. Y a veces hay que dejarlo poquito a poco. El Señor nos va ayudando a dejar. Y entonces esto es doloroso. Luego, liberémonos y pongamos nuestra confianza en Dios, que es el que nos ama de verdad. ¿No les parece? Y preparemos ese camino, ese gran viaje de la vida. Continuaremos hablando de creo en la vida eterna ya en los próximos días, si Dios quiere.